Bienvenidos al curso Cómo enfrentar el desafío del cambio en las organizaciones. Vamos a ver 3 unidades en este curso. La primera unidad vamos a hablar sobre la dinámica del cambio, vamos a hablar sobre nociones de lo que significa cambiar y después vamos a hablar del cambio en las organizaciones, o sea, vamos a hablar del cambio organizacional, que se define como la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente interno o el externo mediante el aprendizaje. Es la capacidad de adaptación, tanto interna como externa. Y para eso hay que preparar a la gente, y es el motivo por el cual nosotros vamos a dar este curso. Porque naturalmente las personas tienen resistencia al cambio, están conformes con el status quo. El cambio genera estrés, el cambio genera darle mayor esfuerzo mental para la adaptación. Entonces, naturalmente se produce una resistencia al cambio. Este curso lo que le va a enseñar es cómo hacer para lograr que sea aceptado el cambio, que sea algo natural y que sea parte normal de toda la dinámica organizacional. Por eso se dice que los cambios se originan por cuestiones internas, que son aquellas que provienen de dentro de la organización, surgen del análisis del comportamiento organizacional, de la mejora continua, de buscar alternativas de solución, de resolver problemas, y por cuestiones externas, de adaptación de la organización, de acuerdo a los cambios que se producen en el cliente, en la competencia, en el mercado. Y nosotros tenemos que estar preparados para realizar el cambio. Y tenemos que ver cómo podemos influenciar en la gente para que se pueda adaptar, para que nos acompañe. Los cambios organizacionales surgen por una necesidad específica de adaptarse al objetivo organizacional. Para que nosotros podamos lograr que nuestra gente nos acompañe a cumplir con los objetivos organizacionales, lo primero que tenemos que enseñarles es aceptar el cambio, porque tenemos que cambiar para adaptarnos a esos objetivos organizacionales. Yo creo que el concepto más importante que vamos a ver en el curso es el concepto de por qué la gente se resiste al cambio. Y lo vamos a desarrollar de tal forma que al usted saber por qué se resiste, también le vamos a decir cómo hacer para evitarlo o cómo hacer para disminuirlo. Hasta que llega un momento en que la gente actúa normalmente frente al cambio y lo acepta como algo normal, como algo más dentro de las instituciones. Y ahí empieza a funcionar la organización en forma eficiente y se transforma en una organización flexible y adaptable. También vamos a ver el proceso de cambio desde el punto de vista personal, las distintas reacciones humanas que genera el cambio, los distintos estados de ánimo que genera, para que también sepamos cómo enfrentarlos y poder resolverlos. Vamos a ver el proceso del cambio organizacional, lo vamos a presentar en 3 fases. En la fase 1, que es la formación organizacional, en la fase 2, la estandarización organizacional, y en la fase 3, el proceso creativo natural. Todo cambio tiene 3 fases básicas. 1, despertar la necesidad del cambio, que generalmente vamos a ver que en estructuras dormidas, en estructuras donde son muy burocráticas, que no están acostumbrados a realizar grandes cambios, le vamos a producir un shock, donde vamos a mostrar la necesidad concreta de cambiar, porque si no desaparecemos, la amenaza de un competidor, y además tenemos que reaccionar en forma urgente, porque si no, lamentablemente, podemos llegar a fundirnos. Entonces, la situación de caos, de un suceso externo que puede llegar a modificar nuestra comodidad y que lo tenemos que resolver en forma urgente, genera una reacción primera al cambio. Después, tenemos que estimular la creatividad y la innovación en la gente. Vamos a ver también cómo. Una vez que se produce el estímulo, producimos los primeros cambios. Estandarizamos los cambios y después seguimos cambiando. Por eso esto es muy importante, que son las fases del cambio, que lo vamos a desarrollar en forma concreta. La necesidad del cambio, el hecho del cambio, con todo el proceso de transición para ver cómo hacemos para sortear los problemas que se producen en el momento de transición, porque usted imagínese que el cambio es, yo quiero conseguir un objetivo, hoy estoy acá, para poder llegar al objetivo tengo que cambiar. En el camino hay una transición que tengo que aprender a pasarla y ver los efectos que se producen en la gente en esa transición para poder llegar al cambio en forma efectiva. Pero una vez que se produce el cambio hay que estandarizarlo, hay que estandarizar los procesos para después volver a cambiar. La mejora continua
antes de producirse, primero hay que estandarizar los procesos. Fíjense la fase número 1, la formación organizacional, los cambios. La fase 2, estandarización. Una vez que está estandarizado, volver a generar el proceso creativo para mejorar en forma constante y generar innovación en forma constante. Eso es lo que vamos a ver en la unidad número 1. La unidad número 2 enfoca al liderazgo. Lo importante que los mandos medios, los directivos y los titulares sean personas que sean catalizadores del cambio. O sea, tienen que tener ellos mismos conciencia y tienen que saber adaptarse al cambio para después sí poder llevar a los empleados a que lo acepten. Entonces vamos a ver las características que tiene que tener el líder hoy del siglo XXI y cómo tiene que desafiar el proceso y las características que tiene que hacer para que el liderazgo sea el primero en llevar a cabo, sea el paladín del cambio y después sí influenciar en la gente para arrastrarla hacia ese objetivo organizacional que, como bien lo decimos, lo establecemos en un año, en 2 años, y cada vez que se establece un objetivo hay que cambiar, hay que adaptarse, hay que mejorar, hasta que llega un momento en que el cambio se percibe como algo natural. Después vamos a ver en la unidad número 3 cómo comunicar ese cambio. Tema importantísimo. Hay un punto donde vamos a ver cómo orientar el esfuerzo individual de acuerdo a las metas organizacionales. ¿Qué es lo que tiene que saber y cómo tenemos que comunicar el cambio en la gente para poder adaptarlo a la meta organizacional? Un punto interesantísimo que lo vamos a desarrollar con mucho cuidado. ¿Sí? Y le vamos a presentar por último un modelo para poder implementar en la práctica el cambio, que es tan importante, que por supuesto se basa sobre todo, como bien dijimos, en saber cómo manejar el periodo de transición. El periodo de transición desde que se detecta la necesidad del cambio hasta que se llega al cambio. ¿Cómo manejarlo? Todas las resistencias naturales que generan el ser humano y por qué. Cosa de que cuando sepamos el por qué, sepamos cómo revertirla. Le vamos a dar técnicas para poder revertirla. Y después acostumbrar a que el cambio es algo normal, que lo tiene que asumir siempre como un concepto de mejora continua. Y eso depende mucho de la preparación, del liderazgo, del mando medio, del modelo de gestión que se establezca en la estructura organizacional, para poder generar dentro de la cultura organizacional de la empresa un modelo de cambio permanente. Y lo vamos a ver cómo también se tiene que comunicar. Es un curso importantísimo, realmente va a ver paso a paso cómo hacer para adaptar toda la estructura organizacional, un cambio. Al principio, un cambio brusco, buscar el shock necesario como para desestructurar la burocracia y volver a generar en la gente esa iniciativa creativa, innovadora que queda opacada si usted tiene una estructura que está muy chata hace mucho tiempo. Y después cuando ya se generó esa primera reacción, enseñar a su estructura organizacional a que el cambio es normal, a que sepan cómo manejarlo, establecer modelos de gestión que estimulen el cambio en la gente, hasta que lo toman como algo natural y como un proceso de mejora continua e innovación permanente. Hasta ese punto vamos a llegar a hablar sobre el tema del cambio y lo vamos a profundizar de forma tal de que lo haga algo normal dentro de su estructura. De pasar de una empresa donde la gente quiere el status quo, le encanta la burocracia, no usa el criterio, trata de hacer las cosas siempre de la misma forma, a llevar a una organización que esté acostumbrada al cambio, que esté acostumbrada a la mejora continua, que esté acostumbrada a la innovación, que esté acostumbrada a la creatividad. Toda esa transición la vamos a mostrar en este curso que le puedo asegurar que es excelente y lo va a disfrutar mucho.